Bueno, eh, vamos a hablar un poco de la fase fálica. A mí me parece importante, o sea, yo voy a tomar para hablar de lo que les planteé como fase fálica, voy a tomar dos artículos de Freud. Uno de ellos no está en el programa actual de la materia. En algunas versiones anteriores del programa sí lo hemos puesto. A mí me parece importante. eh, lo voy a mencionar, sobre todo por una cuestión, me parece importante, que después se van a dar cuenta a qué me refiero, que es el artículo denominado sobre las transposiciones de la pulsión y especialmente el erotismo anal o del erotismo anal, que es un artículo de 1917 de Freud, por algunas cosas que allí plantea. Voy a traer algunas cosas de ese artículo. El otro artículo de Freud que vamos a usar en esta reunión, en este audio, es la organización genital infantil, que data ya de 1923. Bueno, porque, digamos, a mí me parece importante, antes de entrar en el tema del Edipo, así más directamente, dado que el Edipo, como ustedes saben, el complejo de Edipo, transcurre y tiene su expresión, digamos, su manifestación más, como diría, predominante, digamos, en la fase fálica, hablar entonces un poco de lo que supone la fase fálica y la particularidad que tiene esta fase fálica en la teoría psicoanalítica, y en relación a la sexualidad infantil. Bueno, eh, entonces voy a tomar algunas cosas primero del artículo que les mencioné primero, es decir, sobre las transposiciones de la pulsión, especialmente del erotismo anal. Hay algo que Freud ubica en ese artículo. ¿Sí? Él parte en determinada, comienza el desarrollo planteando la observación de que, tomando un hecho del lenguaje, digamos, ¿no? Él dice que, bueno, que habitualmente en la cultura, no, digamos, se le dice, se establece una especie de analogía entre el niño y el pene. Él dice que suele usarse en el lenguaje corriente el término el pequeño tanto para aludir al pene como para aludir al niño. Y lo que plantea es, bueno, a partir de observar esta analogía, y subrayo aquí el término analogía, después les voy a decir por qué, él comienza a hacer un desarrollo respecto de lo que ocurre alrededor del erotismo anal, y cómo va a haber allí una transposición de la pulsión. Es decir, cómo se van a organizar ciertas ecuaciones, algunos las llaman ecuaciones simbólicas, aunque Freud en realidad habla más bien de una analogía y de una cierta identidad inconsciente. Ahora les voy a decir en relación a qué. A propósito de estas analogías, entonces, Freud va a desarrollar lo siguiente. Dice que especialmente en el erotismo anal, que evidentemente la fase anal o sádico-anal tiene su base en el momento en el que en el desarrollo del niño, el niño es introducido en la educación de los esfínteres, en la necesidad de que tenga que
regular sus esfínteres y aprender a controlar sus esfínteres ante el requerimiento, por supuesto, de la madre o, digamos, de los otros, y que en esta entrada en la fase anal, el excremento, las heces, están planteadas como algo que el niño puede soltar a requerimiento del otro, o sea, ante el pedido del otro, él puede desprenderse de las heces, de los excrementos, o puede, en una actitud más bien de oposición o de negarse a lo que el otro le pide, o desafiante también si ustedes quieren, retener las heces, afianzando en esa retención más bien un cierto autoerotismo, o sea, un autoerotismo que tiene que ver con la excitabilidad en la zona anal por parte de las heces. Es decir, la mucosa intestinal excitada, por eso habla de un autoerotismo en el cuerpo, excitada por el contenido intestinal que son las heces. De manera que, digamos, lo que el niño hace en este juego, podríamos decir, en esta relación de toma y daca con el otro, de accedo a tu pedido o no accedo, tiene que ver, por un lado, con aceptar ese requerimiento del otro o con negarse y afianzar allí cierto placer autoerótico del cuerpo. Pero además, lo que está en juego allí es la aprobación o el amor del otro. Es decir, que en este juego de me pedís, te doy, no te doy, etcétera, todo lo que me suscita tu pedido y lo que la manera en que yo respondo a ese pedido, etcétera, hay un interjuego que tiene que ver con el amor, por un lado, y por otro lado con lo que, digamos, es la base de lo que Freud no utiliza este término, pero es la base de lo que Lacan va a llamar la demanda del otro. Para Lacan, digamos, la demanda del otro está precisamente en principio asentada en esta fase anal, en esto que describe Freud de la fase anal. Digo en principio porque no únicamente la cuestión de la demanda en Lacan está asentada allí, pero bueno, sí tiene que ver con eso, en principio. Como el primer interjuego, digamos, que habría entre el sujeto y el otro en el terreno del amor o de la respuesta amorosa o no en función de aquel requerimiento del otro. Bueno, pero además lo que Freud plantea es que en esta particularidad que tiene el erotismo anal, lo que ocurre es que se va a empezar a establecer una identidad o una analogía en lo inconsciente, esto va a servir para una analogía que tiene que ver con otras cuestiones. Por un lado, dice que el escívalo fecal, las heces van a ser, se va a hacer una analogía, van a tener una cierta identidad con el pene. Es decir, que el pene, como órgano, va a estar equiparado inconscientemente a las heces. Pero además, en función justamente de lo que les decía hace un momento, de la demanda de amor, de las heces soltar las heces como un don para el otro,
o no soltarlas como un acto de retención y de negarse al otro, etc., las heces van a tener que ver también con, o van a estar vinculadas a la significación de lo que sería un regalo, en el sentido de darle o no al otro, y también de recibir o no algo del otro como respuesta en función de lo que se ha resignado o no se ha dado en esa relación. Y que en este sentido hay una relación, una identidad inconsciente entre las heces, el regalo, el pene, y el dinero. Dice Freud, remarca la cuestión de la obstinación y de la tacañería, a veces del obsesivo, que es la neurosis típicamente fijada en la fase anal. El dinero, dice también, que es de algún modo un subrogado del regalo, ya que en la infancia el niño no gana dinero, sino que recibe dinero como regalo. Además de que hay una identidad inconsciente, dice Freud, entre el dinero y las heces. De manera que él va planteando allí una especie de, insisto, lo que suelen llamar una ecuación simbólica, pero que Freud llama más bien una identidad o analogía entre heces, regalo, dinero, pene y finalmente niño, retomando la observación que había hecho al principio de esto de el pequeño, esta expresión lingüística que nombraría tanto al pene como al niño. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que especialmente en la niña, dice Freud, el hecho de recibir un regalo, y el hecho de la erotización del pene, recibir el pene, recibir un regalo, va a tener que ver también con recibir un niño. Todo esto partiendo, digamos, de la transposición pulsional, a partir del erotismo anal, y en función de esto que Freud llama analogía o identidad inconsciente entre estos términos. Ahora, hay una cuestión, digamos, esto respecto de la niña específicamente va a estar después más desarrollado precisamente a propósito del complejo de Edipo. Es algo que Freud lo va a trabajar más en relación al complejo de Edipo. Pero, digamos, lo que a mí me interesaba traer de este artículo de Freud es lo siguiente. En primer lugar, esta idea de analogía o de identidad inconsciente. Porque hay una identidad inconsciente entre esos términos, dice Freud, pero en realidad, ¿qué es una identidad? Una analogía es precisamente establecer semejanzas entre cosas que no son semejantes. Las heces no son semejantes al pene, obviamente, y el pene no es semejante a un niño, etcétera, etcétera. Son todas cosas muy distintas. Pero hay una semejanza inconsciente, dice Freud, como si uno pudiera suplir en parte al otro, un término pudiera suplir o identificarse en parte con el otro. Pero sin embargo, hay una particularidad que va a tener relevancia con el complejo de castración, va a tener mucha relevancia en relación al complejo de castración y en relación, yo diría también, a la particularidad de la fase fálica.
por diferencia con la fase sádico-anal, porque hasta aquí, si hay una analogía o una identidad inconsciente, es en función de esa equivalencia que Freud plantea en términos anales. Pero la fase fálica va a introducir algo diferente, En este punto, digamos, hay una cuestión que es lo más, yo diría, lo más importante que hay que observar. ¿Por qué? Porque las heces, como lo hace notar Freud, son son una parte del cuerpo que real y efectivamente se separan del cuerpo. Es decir, el niño o la niña sueltan sus heces, pierden efectivamente sus heces. Es junto con el pecho materno los dos objetos que se pierden efectivamente. Se pierden efectiva y realmente, digamos, tanto en el destete, el pecho, como en todo esto que Freud plantea respecto de la fase anal en relación a la educación esfinteriana y al requerimiento amoroso del otro, que premiará o no eso, con toda esa significación de regalo, etcétera, esto que hablábamos antes. Efectivamente las heces se pierden, se separan del cuerpo. Pero, digamos, en la fase fálica lo que se va a introducir es precisamente una cuestión muy diferente, porque, digamos, en la opción, digamos, de la fase fálica, fálico castrado, no se pierde el pene, ni tampoco es que la niña le falta el pene porque lo ha perdido. Entonces, sobre esa pérdida que es real efectivamente en el caso del pecho o de las heces, en este caso es una pérdida, entre comillas, posible, o una pérdida que supuestamente aconteció, pero en realidad no es una pérdida real. Es algo que queda allí en un suspenso. Pero sin embargo, la fase fálica va a ser la que cobra mayor importancia en el Edipo y mayor importancia en la reorganización de la vida pulsional para Freud. Entonces, entro un poco ahora en la cuestión de la organización genital infantil, en el segundo artículo, el de 1923, porque, digamos, fíjense que la analogía o identidad inconsciente ahí pierde precisamente o encuentra su límite. Se pueden equiparar pene, niño, heces, dinero, regalo, pero hasta ahí, digamos. O sea, el dinero también se puede perder realmente, los regalos también, pero justamente en la fase fálica hay algo que efectivo y realmente no se pierde ni se ha perdido. Sin embargo, es la fase, insisto, más importante. La organización genital infantil es un artículo que Freud lo considera, bueno, lo dice expresamente al principio, lo considera como articulable a sus tres ensayos para una teoría sexual y por ende a su teoría de las pulsiones. Ese artículo, la organización genital infantil, hace una especie de raconto, digamos, dice, bueno, en realidad respecto de la sexualidad infantil, donde su característica es
digamos, la pulsión perversa, polimorfa, en determinado momento, dice Freud, bueno, consideramos que luego del periodo de latencia hay con la metamorfosis de la pubertad, o sea, con la adquisición en el niño y en la niña de los caracteres sexuales secundarios y el desarrollo, hay una reedición de esa vida pulsional que había estado latente hasta ese momento, luego del Edipo y de la represión, y que en la metamorfosis, a partir de la metamorfosis de la pubertad, se produce un reacomodamiento de esa vida pulsional, pero tendiente a reunirse en la genitalidad. Es decir, se puede empezar a pensar una supremacía de lo genital o de la sexualidad genital, en donde teóricamente las pulsiones parciales deberían reunirse o integrarse. Bueno, Freud hace ahí un comentario de que él suponía eso, pero que al mismo tiempo, si bien las pulsiones parciales participan en todos los juegos preliminares al coito, a la relación sexual, etc., también hay que admitir que las pulsiones sexuales infantiles, parciales, polimorfas, etc., no se integran del todo a la genitalidad. No se integran del todo, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, una razón, por supuesto, tiene que ver con la represión. Es decir, que siempre hay algo de la pulsión parcial, infantil, de las pulsiones que no queda totalmente integrado a la genitalidad, muchas veces por represión. Bueno, por otro lado, lo que hay que destacar es que precisamente la fase fálica, digamos, tiene esta otra particularidad, que es la fase que va para Freud a reordenar, a reorganizar. Freud es un término alemán ahí que lo usa mucho para distintas cosas, que es el término Nachtraglich, que quiere decir a posteriori, con posterioridad, o lo que nosotros podemos decir retroactivamente, o sea, cómo lo que viene después incide retroactivamente sobre lo que hubo antes. Y esto es lo que pasa precisamente con la fase fálica. Ustedes saben que hay pulsión oral, pulsión anal, escópica, en Freud, hasta ahí, pero no hay pulsión fálica. ¿Por qué no hay pulsión fálica? Porque la fase fálica es la que introduce una lógica nueva que reorganiza a las pulsiones. Esa lógica nueva que introduce la fase fálica es lo que habitualmente se llama la lógica falocastración, lo que Freud llama en la organización genital infantil la primacía del falo, o también la premisa universal del pene. Fíjense que ya el planteo, premisa universal. ¿Cuándo hablamos de premisas? Cuando hablamos de lógica. La lógica tiene premisas. Premisas que pueden ser verdaderas, falsas, demostrables, no demostrables. Pero eso ya nos está indicando que entramos en algo distinto y un poco más complejo, digamos, que la simple analogía o identidad inconsciente de establecer semejanzas así
como que la cosa fuera de suyo. Digamos, allí ya, digamos, así como yo les marcaba esto, de que esos objetos pulsionales, oral, anal, se pierden efectivamente, y aquí vamos a entrar en otra cosa, en algo que es una lógica que plantea la posibilidad de una pérdida que no acontece, o una pérdida que hubo, pero que en realidad no hubo, porque no se perdió nada. Entonces ahí ya, fíjense que lo que estamos situando es que esa fase, ahora voy a especificar un poco más, es que esa fase fálica va a generar un efecto retroactivo también con lo que pase con las pulsiones parciales, oral, anal, etc. Entonces, porque allí donde va a estar la máxima expresión en la fase fálica del complejo de Edipo, es decir, del asunto del amor y el odio y el deseo con los padres, para decirlo en dos palabras. Entonces, ¿qué ocurre? En esta fase fálica, la primacía del falo, Freud dice, bueno, digamos, lo que ya seguramente ustedes conocen, es decir, que partiendo del niño, el niño le atribuye pene a todos los seres vivos, que sin embargo toma noticia por distintos caminos, por la observación directa, o por el ruido diferente al orinar, o por distintas manifestaciones, percibe que hay seres, las niñas, que no tienen pene. Y bueno, que edifican la teoría de que pueden haberlo perdido, y por lo tanto esto también podría, o ellos mismos, los niños, podrían ser pasibles de la misma pérdida, es decir, que esto les podría ocurrir, y la niña tiene la idea de que lo ha perdido, de que lo ha perdido o que lo tiene en defecto, y en ese caso el asiento de ese pene defectuoso en el cuerpo es el clítoris de la niña. Y bueno, todo eso, toda esa cuestión que se arma, digamos, en la fase fálica, pero que es una premisa, efectivamente una premisa falsa y loca de alguna manera, porque, digamos, sin embargo, tiene en la infancia una incidencia fuertísima en la diferencia anatómica de los sexos. Es decir, que lo que Freud dice es que entonces en esta fase fálica el niño está en esta opción fálico castrado, o sea, tiene, no tiene pene, tiene o no tiene pene. Es una premisa que organiza toda la percepción de la sexualidad que tiene el niño, y es el modo que tiene, como lo dice el título del artículo, la organización genital infantil. O sea, en la infancia, lo genital se expresa, o se piensa, mejor dicho, desde fálico o castrado. O sea, ¿tiene pene o no tiene pene? No desde masculino y femenino, hombre-mujer. Esta es la lectura de la genitalidad infantil, que va a ser la premisa lógica en donde se va a sentar después la represión a propósito de las cuestiones edípicas. Bueno, pero, digamos,
¿Por qué tiene un, ¿por qué tiene un efecto retroactivo, digamos? Tiene un efecto retroactivo porque precisamente esto va a reordenar todo lo que es el tener y el no tener, y el perder o no perder, o haber perdido, o puede ser que se pierda, etcétera. Lo va a reordenar totalmente en relación a toda la vida pulsional anterior, digamos, a la fase fálica. Bueno, ahora bien, dos cuestiones, digamos, que me interesa remarcar. Lo que Freud dice en una llamada, hay una llamada a pie de página en este artículo, lamentablemente lo dice en la llamada a pie de página, no en el texto, pero es muy importante, que el niño, o sea, un poco reforzando lo que yo les comentaba antes respecto de la pérdida, Freud dice ahí en una llamada a pie de página, decía que los niños experimentan la pérdida del pecho y la pérdida de las heces como un daño producido a su propio narcisismo, como un daño producido a su propio narcisismo. Fíjense que Freud está marcando ahí la pérdida real de esos objetos. Mientras que la fase fálica precisamente lo deja como un daño posible, en el caso del varón, porque tiene pene, o como un daño que ha acontecido, en el caso de la niña, pero sin haber acontecido. O sea, un daño falso, entre comillas, ¿no? O sea, si es que lo vamos a tomar como daño. Que se cree que ha acontecido, pero que en realidad no ha acontecido, porque en rigor, bueno, los genitales femeninos son los genitales femeninos, no son genitales a los que le han quitado un pene o que tienen un pene defectuoso. Entonces, esa es la potencia que tiene a veces una premisa, ¿no? O lo que Lacan diría la entrada del significante en lo real, como cuando, digamos, algo se plantea como, digamos, discursivamente por una premisa, por esta primacía fálica de la que habla Freud, se plantea como siendo de una manera, bueno, tiene consecuencias en eso real de lo que se está o que se está situando a partir de la premisa, que pueden ser totalmente falaces, totalmente, absolutamente falaces. Bueno, respecto de este fálico castrado, o sea, Freud va a plantear entonces que hay, digamos, primero retomo un poco, retomo algo que iba a comentar antes y después voy a lo que iba a decir ahora. En realidad, bueno, respecto de la pérdida del pene y de la cuestión de fálico castrado, lo que Freud marca también, que es una cosa también para subrayar en este artículo, es que esta idea de que la madre generalmente es la última en perder el pene, entre comillas, para el niño o para la niña, a quien se puede reconocer como castrada en último término es a la madre. Y lo que Freud marca en el texto es que esto suele ocurrir, especialmente en el niño, este reconocimiento de la madre como castrada, cuando la madre tiene otro hijo. Cuando la madre tiene otro hijo, allí suele ser, dice Freud, un punto, como que él destaca esto, en donde los niños
caen en la cuenta de que también la madre está castrada. Digo, esto no es casual este comentario de Freud, aunque bueno, no tendría por qué ser la única razón, pero es una razón fuerte en el sentido de que evidentemente que la madre tenga otro hijo implica cierto desinvestimiento o cierto cambio de lugar, del lugar que el niño que asiste a la experiencia de tener un hermanito o que la madre tenga otro hijo, implica evidentemente un cambio del lugar que el niño tiene para su madre, ¿no? Entonces este cambio de lugar pareciera, Freud marca como que apunta a algo de la castración de la madre. Bueno, por oposición a eso, no vamos a entrar en este tema, pero por oposición a eso, digamos, otro artículo que completaría la cuestión de la fase fálica es el artículo de 1927 sobre el fetichismo, donde Freud trabaja, especialmente en el varón, la cuestión del desmentido de la castración de la madre, es decir, la imposibilidad de que el niño acceda a un reconocimiento de la castración de la madre que queda como madre fálica, como teniendo el atributo de poseer un pene a perpetuidad, pero que esto implica ya otro mecanismo que Freud lo llama una escotomización de la percepción, es decir, como que la percepción tendería a fijarse en otros objetos, elevándolos a la categoría de fetiche, que Freud dice, bueno, suelen ser objetos propios de la mujer y con cierta proximidad de la zona genital, como pueden ser, digamos, proximidad en el sentido del recorrido de la mirada, como puede ser un zapato, el pie, bueno, medias, las ligas, en la época en que las mujeres usaban ligas en las medias, etcétera, etcétera. Bueno, bombachas, etcétera. Bueno, pero digamos, todos, dice Freud, sustitutos del pene materno, pero que son más que una sustitución, son lo que permiten evitar la percepción de la falta de pene en la mujer. Bueno, pues es otra historia, el fetichismo, bueno, es otro asunto, pero está evidentemente vinculado por supuesto, a la fase fálica. En verdad, lo que Freud va a situar, finalizando el artículo sobre la organización genital infantil, es lo siguiente, que supone primero una fase que Freud la llama de la elección de objeto, que tiene que estar establecido para el sujeto, la diferenciación sujeto-objeto. Sobre esta base, él plantea que hay una polaridad en la fase sádico-anal, que es la polaridad actividad-pasividad. ¿En qué sentido? En el sentido justamente de todo lo que hablábamos al principio, de estar activo o pasivo frente al requerimiento del otro en relación a el control de esfínteres, y la educación en este sentido, en relación al control de esfínteres, de estar activo en relación al otro, en el sentido de negarse activamente o acceder, o estar pasivo en el sentido de estar muy sujeto a esa exigencia del otro. Y finalmente, dice Freud, la polaridad fálico-castrado, propio de la fase fálica, que es lo que nombra la
verdadera expresión de la genitalidad en la infancia, fálico castrado, de modo que en lo inconsciente a esta cuestión de la analogía o identidad, en lo que él planteaba en el otro artículo, entre pene, niño, ese regalo, dinero, etc., se va a agregar ahora esta cuestión de una lectura de la genitalidad como lo que no es, o sea, en términos de fálico castrado. Pero esto, insisto, introduce diferencias y reorganiza la vida pulsional anterior. Porque, por ejemplo, justamente las heces o digamos la cuestión sádico-anal y activa, pasiva con el otro, con la madre, por ejemplo, en el caso del obsesivo, por ejemplo, pueden, si toman un plus ahí en la significación y ya empiezan a tener una significación fálica, en el sentido de completar o no al otro, de hacerle faltar, de que me falte, etc. Pero ya toma otro vuelo, digamos. Si Freud plantea, como veíamos en la neurosis obsesiva especialmente, que él dice que hay en la represión, primordialmente de la pulsión, hay una represión que tiene que ver con la hostilidad y la pulsión sádico-anal, pero es la pulsión sádico-anal puesta ya en función de la lógica fálica, es decir, puesta en función de que esa hostilidad sádico-anal ya pone en juego algo que está más allá de acceder o no a, digamos, el control de esfínteres, sino que ya eso tiene un valor fálico. Entonces cambia el valor del objeto pulsional, que es donde se hace verdaderamente pulsional. Es decir, el objeto pulsional se hace pulsional, verdaderamente cuando pasa por la lógica fálica. Porque Lacan diría, los objetos pulsionales son objetos caducos, caducos en el sentido de que ya vencieron, ya fueron, ya pasaron, digo, ya pasó eso de controlar los esfínteres, ya pasó eso de tomar la teta, pero sin embargo están conservados en un punto en función de una dialéctica con el otro que tiene que ver con sus carencias y la mía también, digamos, con las carencias del sujeto y las del otro. Es decir, y esto ya implica la cuestión del falo y de la castración. Por eso también es que el falo, después lo podemos por ahí ver más en detalle esto, que el falo tiene como soporte el pene, o la falta de falo tiene como soporte la imagen del genital femenino o el clítoris, o bueno, todo eso, pero no coincide totalmente con el pene, sino que el falo va a empezar a ser un elemento más simbólico, que introduce significación y que por ende resignifica los objetos pulsionales anteriores, los objetos pulsionales, ven, ahí yo cometí un error, dije anteriores. Los objetos pulsionales, porque no, anteriores no, porque no, como dije antes, no hay pulsión fálica. Lo fálico es una fase de organización de la libido que está en torno a la primacía del falo, es decir, a el modo en que se lee la genitalidad en la infancia.
o la diferencia sexual en la infancia. Bueno, respecto de la cuestión, como último comentario en realidad, para que tal vez sirva para tratar de entender un poco mejor esto, recordaba en el seminario 10, Lacan, el seminario 10, la angustia, que creo que ya se lo mencioné antes por alguna otra cosa, cuando estaba desarrollando algún otro tema, es un seminario importante, interesante. Lo que Lacan va a plantear en determinado momento es que si en la fase oral la necesidad, dice Lacan, la necesidad está en el otro, en la fase oral. En la fase anal, precisamente, Lacan ubica ahí que aparece la demanda del otro y que la necesidad para el sujeto se inscribe del lado de él a partir de la demanda del otro. Que hasta que no hay una demanda del otro propia u originada para Lacan en la fase anal, recién ahí se va a inscribir la necesidad para el sujeto. Es decir, cuando el otro le plantea algo al niño que tiene que ver con soltar o perder, o la opción de querer quedarse con eso, etc. Ahí se va a inscribir la necesidad. En cambio, a partir de lo fálico, va a empezar a inscribirse, o va a empezar, digamos, a articularse, mejor dicho, la cuestión del deseo. De modo que ustedes tienen necesidad, demanda y deseo. Y deseo, para Lacan, va a implicar directamente que en algún punto se introduce la cuestión del falo, la cuestión de lo que en Freud sería la fase fálica para el niño. Es decir, que el objeto de la pulsión que decíamos nosotros antes se va a resignificar desde la fase fálica, podríamos decir, cuando se puede empezar a hacer la diferencia entre necesidad, demanda y deseo. Bueno, esto voy a tratar más adelante de traerles algunas cosas más de Lacan sobre estos asuntos. Bueno, cierro aquí este audio y la próxima vamos a empezar a trabajar en el próximo audio ya sobre el Edipo en Freud. Bueno, seguimos en ese momento. Claro, AR.